Gracias, Padre. Y en segunda, tienes influencia sobre niños o niñas que están cerca de ti, aunque no sean tus hijos. Y la responsabilidad es la misma, ¿no? En la iglesia nosotros se supone que somos hermanos, hermanas en Cristo, y nosotros debemos ser una luz para todos los que estén a nuestro alrededor. ¿Cuál es el diseño de Dios para el Padre? Fíjense, les puse ahí en sus notas, dice: Jesús es la cabeza de la iglesia y tiene tres funciones: profeta, sacerdote y rey. El padre debe ser la cabeza de la familia, tal y como Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, el padre debe servirle a su familia de la misma manera en que Cristo le sirve a la iglesia, en las mismas tres funciones: como profeta, como sacerdote y como rey. Y a lo mejor dices: a ver, como profeta, ¿no? Les voy a decir cuál es la función de cada una de esas tres. Dice, el profeta llevamos a cabo esa función como padres cuando hablamos a nuestros hijos de parte de Dios. O sea, los profetas eran hombres que le hablaban al pueblo y les decían: ¿qué dijo Dios? Entonces yo como padre, cuando a mis hijos les digo lo que Dios dice en su palabra, estoy haciendo la función de profeta con mis hijos. El sacerdote es el que habla en la otra dirección, le habla a Dios de parte de sus hijos. Ese era el trabajo del sacerdote en los tiempos de Cristo. El sacerdote es el que intervenía ante Dios por el pueblo, en nuestro caso por nuestros hijos. Y el rey es el que gobierna su casa, calificándose a sí mismo para liderar en su casa, sirviendo. Si han estado siguiendo la serie que estamos estudiando, Un líder como Jesucristo, la parte central de esa idea es que el líder, para poder liderar, lo que hace es servir. Y como padres de familia nosotros también tenemos que servirle a nuestros hijos, ¿ok? Ahora, me gustaría tratar de pintar rápidamente una imagen de 5 cosas que nosotros debemos de lograr en nuestros hijos. Si tú quieres tener hijos sanos, tu responsabilidad como padre es lograr en ellos ciertas cosas. Vamos a verlas rápidamente, son 5 cosas. Algunas de ellas las vamos a desenmarañar un poquito más y luego vamos a discutir entre nosotros acerca de ellos. ¿Qué tratamos de lograr en nuestros hijos? En primer lugar, fíjense, lo que nosotros queremos de nuestros hijos es que sean niños seguros de sí mismo. Obviamente niños o niñas seguros de sí mismo. O sea, queremos que nuestros hijos tengan una autoimagen sana sin llegar a convertirlos en gente arrogante o insolente, que es la confusión que tiene nuestra sociedad en este momento. Muchos padres de familia, tratando de lograr hijos seguros de sí mismos, les han dado la autoridad para tratar a la gente de forma arrogante o insolentemente, y entonces tenemos un problema en las escuelas porque los niños se le ponen al tiro a los maestros y hay de aquel maestro que los ponga en su lugar, porque entonces va el papá también y se le pone al tiro al maestro. Lo que queremos es niños seguros de sí mismos, pero no arrogantes. ¿Cómo logramos que nuestros hijos sean seguros de sí mismos? Y les puse espacio ahí para que tomen notas porque es importante acordarnos de todas estas cosas. Dice, punto número 1, para lograr seguridad en ellos: palabras de aliento. Necesitamos alentar a nuestros hijos. Tenemos un problema cuando nos enfocamos más en las cosas negativas que hacen nuestros hijos que en las positivas. Muchos papás llevan el estilo de liderazgo que podemos llamarle ajaja, ¿no? O sea, que nada más andan viendo a ver en qué momento hacen las cosas mal los niños para hacérselas notar. ¿Ustedes saben cuál es la palabra que los niños cuando están chiquitos, o sea, cuando pasan de bebés a infantes, la palabra que más escuchan? ¿Cuál es? No, 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 no. O sea, en lugar de lo que sí, generalmente les hablamos de lo que no. Y muchas veces nuestra manera de expresarnos hacia ellos es un problema. Les voy a decir por qué. Imagínate que tú pasaras por un corredor que es el corredor de tu vida, y al lado derecho de ese corredor tuvieras todas las imágenes de gente que tuvo una influencia positiva en tu vida. Y del lado izquierdo tuvieras imágenes de toda la gente que fue una influencia negativa, destructiva en tu vida. Fíjate, si eres como la mayor parte de la gente, de la que más te acuerdas es de la negativa.
Las cosas que se te quedan más grabadas en el corazón son las cosas destructivas y negativas que te dice la gente que es más importante para ti. Las palabras negativas pueden dejar cicatrices en el corazón de la gente que los llevan toda la vida. Proverbios 12:18 dice, hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. O sea, como padres de familia tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que utilizamos con nuestros hijos porque les dejan cicatrices que llevan toda su vida. ¿Okay? Entonces tenemos que darles palabras de aliento, tenemos que motivarlos para que se sientan seguros de sí mismos, no apachurrarlos. ¿Okay? Segunda cosa que estamos persiguiendo en nuestros hijos, queremos niños con carácter. Niños con carácter, ¿qué significa eso? Fíjate, que sepan ellos que tienen la capacidad de decidir lo que hacen. O sea, no tienen que seguir al montón. Cuando nuestros niños no tienen carácter, les da miedo decir cuando van en contra sus creencias o lo que ellos opinan de lo que la mayoría opina. Nosotros no queremos eso. Queremos niños que sepan que la decisión está en ellos. Y para eso, fíjate, necesitan dos cosas. Para empezar, necesitan de tu presencia. O sea, la presencia, miren, esto es algo que Dios nos enseñó con el ejemplo. La Biblia dice que Dios nos amó tanto que Dios decidió hacerse presente en nuestra vida. Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. O sea, Dios quiso venir a pasar tiempo con nosotros para enseñarnos personalmente con el ejemplo cómo vivir la vida. Y si tú eres cristiano, si has aceptado a Cristo como tu Salvador, dice 1 Corintios 6:19, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? O sea, el Espíritu de Dios vive en nosotros y está siempre presente. Y es algo que nosotros tenemos que lograr con nuestros hijos. Obviamente no podemos, como el Espíritu Santo, estar siempre presentes en su vida, pero vamos a lograr que ellos sientan nuestra presencia si cuando estamos con ellos estamos presentes. Porque este asunto de estar presente no significa nada más estar ahí. Hay hombres que pasan tiempo en su casa, pero no están disponibles para sus hijos en todo momento, ¿no? O sea, estás de cuerpo ahí, pero no de corazón. Y se hicieron un estudio en la Universidad de Harvard hace muchos años y descubrieron que el factor número 1 de enojo, de hostilidad de hijos hacia sus padres es cuando uno o los dos, padre y madre, eran inaccesibles para sus hijos. Que aunque están ahí presentes, ahorita espérate, no están accesibles a ellos. Cosas prácticas que necesitas considerar. Fíjate, estar presente va a requerir, en primer lugar, sacrificios personales. O sea, tienes que preguntarte si hay cosas en las que estás utilizando tu tiempo cuando estás en tu casa que se las das a esas cosas en lugar de dárselas a tus hijos, cuando podrías estar con ellos. ¿Qué puedes sacrificar para que no los tengas que sacrificar a ellos? ¿Okay? Miren, la verdad es que me da una tristeza cuando oigo casos que nos cuentan en el área de jóvenes, etcétera, de padres que verdaderamente se comportan más como niños que como adultos, que están tan ocupados con tonterías que no le pueden poner atención a sus hijos un minuto, ya sea la televisión o videojuegos o estupideces, cuando sus hijos están ahí presentes. Sacrificios personales. Número 2, sacrificios profesionales. Hay algo que a lo mejor estás haciendo por tu trabajo que realmente no es necesario para que ustedes vivan con lo que necesitan. Miren, esta yo sé que es difícil de asimilar, especialmente si estás pasando por momentos apretados. Fíjate, no estoy hablando de alguna manera ser negligente con tu trabajo para pasar más tiempo con tus hijos. Tienes que cumplir con las responsabilidades de trabajo. Pero muchas veces lo que más nos preocupa son las cosas extra, ¿no? O sea, tener de más de lo que necesitamos y eso nos roba del tiempo que le podemos dar a nuestros hijos. Fíjate, lo más importante que le puedes dar a tus hijos es tu presencia, es de ti, de tu tiempo, es la inversión más grande que puede ser para ellos.
Es muy interesante que tenemos jóvenes que vienen de familias que tienen mucho dinero y jóvenes que vienen de familias que tienen muy poco dinero. Y los de mucho dinero les gusta pasar más tiempo en casa de sus amigos que no tienen dinero porque sus padres sí están presentes. Y en cambio los otros tienen mucho dinero, pero el papá todo lo que les da es cosas, no se da de sí mismo. Y entonces ellos extrañan eso y lo ven en casa de otros y prefieren estar en la casa de otros muchachos en donde los padres sí les dan tiempo. ¿Okay? A lo mejor ahorita las cosas están difíciles y te cuesta mucho trabajo, pero acuérdate de esto, porque luego aunque nos vaya muy bien, se nos olvida y simplemente nos seguimos trabajando sin ponerle atención a nuestros hijos. No te das cuenta a la velocidad a la que pasa el tiempo. Todos los que tenemos hijos adultos somos conscientes de esto. Yo, parpadeé tantito y ya mis dos hijas ya se casaron. ¿No? Mis dos hijos ya son adultos. O sea, se va el tiempo a una velocidad impresionante. Si los tienes en tu casa, estás a tiempo, ¿no? Todavía de tener esa relación de padre e hijo en tu casa. Como adultos, tus hijos se pueden convertir en tus amigos y puedes tener influencia sobre ellos. Pero cuando están en tu casa es cuando tienes el impacto más fuerte sobre de ellos. ¿Okay? Entonces, sacrificios personales, profesionales, y cuando estés en tu casa, enfócate en ellos. O sea, ponles atención a ellos, interactúa con ellos, cuéntales lo que pasa en tu vida, que te cuenten lo que está pasando en la suya. Ellos, fíjate, necesitan que te intereses por su mundo. Aunque a veces, porque ya están un poquito más grandes, te traten de pasar la sensación de que no es tan importante para ellos, sí es importante. Entonces conoce qué está pasando en sus corazones, ¿ok? Y aparte de necesitar tu presencia, evidentemente, para que tengan carácter, necesitan de tu ejemplo. O sea, todos los niños que se convierten en adultos sanos tuvieron un buen ejemplo. Esas cosas no pasan por casualidad. La forma en que los seres humanos aprendemos de forma natural es observando. Así es como aprendemos. ¿Cómo aprenden los niños todo lo que aprenden cuando recién nacidos y no saben hablar y no saben nada? Viéndote. Entonces tus hijos están viendo, fíjate, y tú sin darte cuenta le estás transmitiendo tus valores y tus creencias. Las cosas que tú consideras más importantes y las cosas en las que crees, las vives diariamente y tus hijos las están viendo. Entonces ellos se dan cuenta de cómo se hablan entre ustedes, tú y tu esposa, si están ahí presentes. Se dan cuenta de cómo tratas a otras personas, ¿no? ¿Qué tipo de persona eres? Si eres una persona amorosa, bondadosa con la gente, o si ves a la gente hacia abajo, ellos lo ven, ¿no? Fíjate, ¿cómo te expresas de la gente que no está presente? O sea, ese es un hábito que le pasamos a nuestros hijos, hablar mal de personas que no están presentes. Nosotros, Karina y yo, nos damos cuenta cuando adultos de la iglesia están molestos con nosotros por la manera en que sus hijos nos tratan. Normalmente los niños, ¿verdad?, nos ven y ¡ay, hola!, nos saludan. Y entonces de repente pasan los niños y nos ven así. ¿De dónde salió eso? Yo no tengo interacción con los niños. De algo que están oyendo en su casa. ¿Cómo manejas tus finanzas? Tus hábitos de consumo, tomas, fumas. ¿Cómo resuelves tus conflictos? ¿Hablas para arreglar los conflictos o gritas o avientas cosas? Los estás entrenando para la vida. Entonces necesitan tu ejemplo. ¿Cómo van a poder desarrollar todas estas cosas de las que estamos hablando si no las ven en ti? Bien, esto es lo que hace ser padre tan difícil. Porque lo que tú quieres que sean tus hijos, lo tienes que ser tú. Entonces, al primero que le tienes que permitir que transforme el corazón Dios, es a ti. No puedes tener la esperanza de que los transforme a ellos sin dejarte transformar tú, porque de ti van a aprender. Si ellos te ven siendo transformado, hay muchos jóvenes que piensan que la Biblia es un libro anticuado porque no ven a nadie en su casa usándola. No te ven leyendo tu Biblia, orando de forma personal. Entonces son hábitos que nunca van a adoptar porque a ti no te parecen importantes. Y si a ti no te parecen importantes, a ellos nunca les van a parecer importantes. Y miren, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, sobre todo en cuanto a carácter, porque vivimos en una sociedad en donde el divorcio se ha convertido en una cosa muy común. Más de 50% de los matrimonios
han terminado en divorcio, y entonces tenemos a muchas familias mixtas, ¿no? O sea, tenemos ahora familias en donde padres tienen hijos que son hijos de su esposa, ¿no? Y esposas que son madres de hijos realmente de su esposo. Cuando nosotros nos casamos con una persona que tiene hijos, nos estamos casando con toda la familia, no nada más con la mujer. Los hijos se convierten en tus hijos. Y tienes que entender esto: si tú eres un padre que está en esa situación, si vives en una familia en donde hay hijos que son naturales de tu esposa, tienes que entender que el responsable de ganarte la confianza de ellos eres tú, no ellos. Ellos vienen dañados. Un niño que pasa por un divorcio está profundamente herido en su corazón. Y tu responsabilidad como hombre, como padre, es ganarte su confianza amorosamente, no esperarla de hecho. O sea, no que ya porque tú eres el hombre te tienen que respetar y obedecer. No, tienes que ganar a la gente a la que pretendes liderar, tienen que confiar en ti. Tú tienes que ser el adulto responsable, el maduro, no ellos. Ellos son niños, o a lo mejor jóvenes, pero que están profundamente dañados. ¿Ok? Y acerca de tus hijos, si tus hijos ahora viven en otra casa que no es la tuya porque te divorciaste y se quedaron con su mamá, etcétera, lo mejor que puedes hacer por tus hijos es siempre tratar a tu esposa con respeto y jamás hablar mal de ella enfrente de ellos. Muchos hombres me dicen, es que no sabes lo que mi ex les dice. Eso es entre ella y Dios, pero alguien tiene que ser el adulto maduro que le ayude a esos niños a madurar. Si tú utilizas a tus hijos como herramienta para atacar a tu mujer, estás destrozando el corazón de tus hijos. Entonces necesitas ser el adulto responsable y maduro, y vas a ver cómo esos niños y tus propios hijos, cuando crezcan, lo van a agradecer y van a regresar a una relación sana contigo, siempre y cuando tú seas un adulto maduro que estés transmitiéndoles amor, madurez en todo momento. ¿Okay? Tengo mucho que podría decirles al respecto, pero tenemos poco tiempo. Lo tercero que necesitamos son niños con convicciones. Necesitamos que nuestros hijos entiendan cuál es la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. El problema serio que tenemos en nuestra sociedad es que la juventud del día de hoy piensa que tiene el derecho de decidir lo que está bien y lo que está mal. Que ellos pueden determinar, no, esto a mí no me gusta, entonces esto está mal, ¿no? Eso no es lo que le debemos enseñar a nuestros hijos. Les tenemos que enseñar qué está bien y qué está mal, y el hecho de que ellos no tienen la decisión de escoger si está bien o está mal. Tienen la decisión, la libertad de escoger entre lo que está bien y lo que está mal, ¿eh? Pero no la decisión de escoger lo que está bien y lo que está mal. Entonces necesitan tener sus creencias muy claras y tienen que estar dispuestos a seguirlas. Otra vez, ¿de qué depende que tengan convicciones fuertes? De que tú las tengas. De que aun cuando estés en situaciones complicadas, siempre te determines tú a hacer lo correcto y que se los digas. Vamos a hacer esto porque esto es lo correcto. Pero papá, nos vamos a meter. Esto es lo que está bien. La mejor política es hacer las cosas correctas, siempre decir la verdad, aunque nos metamos en problemas. Eso es lo que está bien. Entonces tus hijos van a tener esa convicción. A mí mi padre me enseñó eso porque su padre se lo enseñó a él. O sea, mi abuelo trabajó en un departamento en el gobierno en donde toda la gente que trabajaba ahí se hicieron ricos menos él. Y un día llegó el gobierno, entró y metieron a todos a la cárcel menos a él. Y eso se lo enseñó a mi padre y mi padre me lo enseñó a mí. Entonces esas convicciones te las pasan tus padres y necesitas tú pasárselas a tus hijos. Pero si tú piensas que hay que portarse bien, a menos que sea necesario hacer lo contrario, eso es lo que les vas a pasar. Necesitas hijos con convicciones serias, porque acuérdate, tú no vas a poder estar ahí toda la vida. En algún momento ellos van a tomar decisiones por sí mismos, entonces pásales convicciones fuertes. Número 4, necesitamos niños con compasión. Miren, una de las cosas que me da mucha tristeza ver en mucha de la juventud en nuestra sociedad, pero que me da un gozo ver que eso no sucede dentro de nuestra iglesia, es que nuestros jóvenes ven más allá de sus necesidades y problemas. ¿Saben por qué?
porque los involucramos constantemente en nuestros esfuerzos misioneros. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos, sin importar el estado en el que estés tú económicamente en este momento. Tú a lo mejor piensas, no, hombre, nosotros ahorita estamos muy amolados, estás en el 10% de la gente que está mejor en todo el mundo. Si tú tienes comida en el refrigerador en tu casa, techo, cama en donde dormir, estás mejor que casi el 95% de la gente de este mundo. Entonces, tus hijos necesitan darse cuenta de lo afortunados que son en el momento en que están viviendo como lo están viviendo. Y de la única manera que pueden ver eso es si van a lugares misioneros en donde ven cómo vive la gente que realmente no tiene. ¿No? Porque ahí ves que la gente dice, ay, no, es que estamos pasando hambre. Tú nunca has pasado hambre en tu vida. O sea, a lo mejor te has quedado un día sin comer, pero eso no es pasar hambre. Cuando vas a lugares en donde la gente come una vez cada 3 días, entonces vas a ver a gente que tiene hambre. Y tus hijos no saben lo afortunados que son si no los llevas a ver a la gente que realmente no tiene. Entonces necesitan tener compasión por la demás gente, no nada más estar pensando en lo mal que están ellos. Muchas veces la gente me dice, ¿cómo eliminamos la depresión? Estoy muy deprimido. Ve a ayudarle a la gente que realmente lo necesita, vas a ver cómo tu depresión desaparece así. Porque como estés en este momento, te puedo asegurar que estás mucho mejor que la gran mayoría de la gente de este mundo. Entonces necesitamos pasarle a nuestros hijos compasión. Y por último, número 5, necesitamos niños competentes y responsables. Fíjate, el hecho de que es importante transmitirle a nuestros hijos nuestra fe, nuestro conocimiento del amor de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, no significa que no los preparamos para que sean gente de bien, gente productiva, que aprendan a utilizar sus dones, sus habilidades, que sean gente que hace la diferencia y no que nada más están viendo a ver quién los carga. Tenemos una generación ahorita de gente joven que está esperando que el mundo los mantenga. Y lo que necesitamos es enseñarles a ser responsables y a ser maduros. ¿Cómo les enseñamos esto? Fíjate, necesitamos primero ayudarles a madurar. Les voy a explicar a qué me refiero. El trabajo de un padre, fíjate, es ayudarle a sus hijos a pasar por 3 etapas. Todas las personas en este mundo nacemos dependientes, todos. Y nacemos dependientes en 5 áreas: física, mental, financiera, emocional y espiritual. O sea, cuando tú naces físicamente, pues eres un bebé, necesitas que todo lo hagan por ti o te mueres, ¿no? Mentalmente necesitas que piensen por ti. Cuando estás chiquito, tus papás tienen que pensar por ti, porque si fuera por ti mismo te atropellaba un camión a los 2 días, ¿no? Nacemos pobres, entonces te tienen que mantener financieramente. Emocionalmente dependemos de nuestros padres cuando somos pequeños. O sea, el que te hagan sentir amado te hace sentir bien. Si tus padres no te hacen sentir amado, te sientes emocionalmente muy mal, ¿no? Y espiritualmente, pues nacemos con el espíritu muerto. Entonces estamos totalmente dependientes. Fíjate, tu primer trabajo es enseñarles a pasar de la dependencia a la independencia. Físicamente tienes que enseñarle a tus hijos que tú no tienes que hacerles todo. Ellos pueden hacer cosas por sí mismos desde chiquitos, que empiecen a levantar su ropa, que hagan su cama, que aprendan a lavar sus trastes. O sea, eso es ayudarles a pasar la dependencia física. Mentalmente no tienes que estar pensando por ellos todo el tiempo. Conforme empiezan a crecer y te dicen, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo harías? ¿Qué se te ocurre? O sea, empezar a retarlos mentalmente, que te den opciones. Obviamente, si tienen 2 años, no están en edad de eso, pero cuando empiezan a crecer, tienes que forzarlos a que ellos piensen, no que se esperen a que tú pienses por ellos. Financieramente, tienes que enseñarles la importancia del valor del dinero desde chiquitos. Que no simplemente les das todo lo que necesitan. Muchos padres que cuando fueron niños tuvieron muy poco, quieren darle mucho a sus hijos. Qué bueno que los quieras dar. Pero lo mejor que puedes hacer es enseñarles a madurar. Entonces enséñales a trabajar. Emocionalmente tienen que entender que es importante estar rodeado de amor. Pero sentirte bien contigo mismo no tiene que depender de que esto no es un concurso de popularidad, que los demás todos les caigas bien para que tú estés bien. Pueden sentirse emocionalmente bien sin la aprobación de otras personas. Y espiritualmente, obviamente, tienes que empezar a enseñarles a ellos a alimentarse espiritualmente. Eso es pasar a la independencia. Pero ese no es el objetivo final. El objetivo final es una tercera etapa que es la interdependencia.
físicamente yo puedo hacer cosas por mí mismo, pero obviamente cuando vamos a levantar las mesas es mucho más rápido cuando lo hacemos entre todos, ¿no? Que cuando dejamos a 3 levantando todo. Eso es interdependencia física. Mentalmente yo puedo tener muy buenas ideas, pero cuando tengo tormentas de ideas con un grupo de personas generamos mucho mejores ideas, ¿no? Financieramente, pues a lo mejor yo puedo invertir en ciertas cosas, pero si juntamos un capital entre varios podemos hacer mucho mejores inversiones. Emocionalmente yo no necesito de tu aprobación para sentirme bien, pero teniendo una relación de amor profundo y verdadero con mi esposa, que me conoce como soy y así me ama, con mis hijos, con mi grupo pequeño aquí en la iglesia, con la gente del staff, eso me da mucho más seguridad y fortaleza para lidiar con el mundo. Interdependencia. Y espiritualmente, pues yo tengo que llegar a un momento en donde no nada más me alimente espiritualmente, sino que trabaje con otros para crecer juntos espiritualmente. Entonces, así le ayudamos a la gente a madurar de la dependencia a la independencia a la interdependencia. Y lo segundo que tienes que hacer para que tus hijos maduren, déjalos experimentar sus consecuencias negativas. Ese es uno de los errores más grandes que está pasando en nuestra sociedad. La riegan nuestros hijos y nuestro instinto como padres es protegerlos. Pero una cosa es proteger a tus hijos y otra es sobreproteger a tus hijos. Cuando los sobreproteges, lo que haces es causarles más daño porque no saben que hay consecuencias negativas porque tú de manera artificial se las estás deteniendo. Cuando salen al mundo y es natural, entonces las consecuencias ya no se pueden detener. Y si no les has enseñado que hay consecuencias, no las ven venir. Proverbios 27:12 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿En qué es inexperto? En saber que hay consecuencias. Entonces necesitas, cuando tus hijos cometen un error, tienes que dejarlos que experimenten sus consecuencias. Hay veces que lo que tenemos que hacer para entrenar a la gente es dejarla fracasar. Del fracaso se aprende para no repetir errores y entonces tener éxito. Pero si tú todo el tiempo estás deteniendo las consecuencias, no los estás dejando crecer. Entonces, esas son las 5 cosas que nosotros tenemos que producir en nuestros hijos y mucho depende de cómo nosotros mismos vivimos esas cosas. Entonces, vamos a interactuar entre nosotros y vamos a analizar estas cosas para ver cómo nos va en la feria cada uno. Platiquen un ratito y ahorita regreso. No se cacheten mucho, ¿eh? Bueno, vamos a terminar con nuestra sesión para terminar a las 9. ¿Cómo les fue en su autoevaluación? ¿Bien? ¿Regular? A ver, atención, por favor, vamos a terminar. Miren, hay varias cosas que les quiero decir antes de terminar. Una, yo creo que es evidente que ser padre no es para cobardes. O sea, si te da miedo, vas a hacer las cosas mal sin miedo, ¿no? Hay que reconocer estas cosas y empezar a hacerlas bien. Y no se trata de crear en ustedes un viaje de culpabilidad por cosas que no hemos hecho en el pasado. El pasado ya no es cambiable. Tienes que ser consciente de que en el momento en que estás puedes empezar a hacer cosas bien, ¿no? Mis hijos todos son adultos. Entonces yo tengo la oportunidad de como amigo seguir siendo una influencia para ellos. No puedo cambiar lo que hice durante su infancia y su adolescencia. Me arrepiento de muchas cosas, pero en lugar de darme de latigazos por cosas que no puedo cambiar, mejor trato de enfocarme en las cosas que puedo hacer hoy. Y eso es lo que todos tenemos que hacer. Siempre hay espacio para mejorar. Hay 2 tipos de personas, ¿no? Hay unos que piensan, no, yo lo estoy haciendo bien y no lo están haciendo bien, y los que se están dando de latigazos y no lo están haciendo tan mal. Entonces, tienes que ser honesto contigo
hacer esa autoevaluación de forma real, correcta. Si tienes dudas, pregúntale a tu mujer, vas a ver cómo te dice con toda claridad en dónde estás. ¿Ya? Y ponte a trabajar en esas áreas, porque como estábamos comentando en esta mesa, ¿qué es lo mejor que puedes hacer por ellos en este momento? Adoptar tú estas cosas, porque se las vas a transmitir quieras o no. Entonces, si trabajas en ti, vas a estar trabajando en tus hijos. Esa es la lección como padre. Primero tú, y eso se pasa a tus hijos de forma natural. Es la manera en que el mundo funciona, ¿no? Estamos en posición de liderazgo, tenemos que ser una influencia positiva. ¿Okay? Vamos a orar. Terminamos. Padre, te damos gracias, Señor, por las lecciones que hemos aprendido el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a vernos como realmente somos, como estamos en este momento, pero también, Señor, ayúdanos a ver a la persona que tú diseñaste para ser, para cada uno de nosotros, y ayúdanos a trabajar en convertirnos cada vez más en esa persona, sin recriminarnos tanto por el pasado, sino más bien haciéndonos responsables del presente, para que tengamos un mejor futuro. Sabemos que estamos en tus manos y te damos gracias, Señor. Acompáñanos durante el resto de este día y todos los días, Padre. Te agradecemos en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.